A ver, el periodo entre guerras, esos 20 años que van de 1919 a 1939, a menudo se ven como una simple pausa entre dos catástrofes. Pero la realidad es que no fue una pausa, para nada. Fue la incubadora de la Segunda Guerra Mundial. Fue una época de cambios brutales, de una inestabilidad tremenda que básicamente preparó el terreno para el conflicto más devastador que hemos conocido. La pregunta que vamos a intentar responder es clave para entender el siglo XX y yo diría que también nuestro tiempo. ¿Cómo es posible que el final de la guerra que acabaría con todas las guerras acabara casi de inmediato plantando las semillas de un conflicto todavía más grande? Pues eso, vamos a conectar los puntos. Desde el optimismo casi febril de los años 20 hasta la oscuridad total de 1939. Venga, empecemos por el principio. Los famosos felices años 20. Después del horror de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Estados Unidos, se vivió una década de euforia económica. Pero, como vamos a ver ahora, era una prosperidad que estaba construida sobre unos cimientos muy pero que muy frágiles. A ver, analicemos esto. Por un lado teníamos una explosión de consumo. Coches, electrodomésticos, todo se compraba a plazos con créditos que te daban facilísimo y publicidad por todas partes. La sensación general era que la fiesta no iba a parar nunca. Pero, ¿qué había por debajo? ¿Cuál era la realidad? Pues una especulación en bolsa completamente descontrolada y un endeudamiento masivo. La economía real, la de las fábricas y los sueldos, estaba peligrosamente desconectada de la fantasía que se vivía en Wall Street. Y esto nos lleva a un concepto que es clave, la burbuja especulativa. Imaginaos un globo que se hincha y se hincha. El precio de las acciones subía no porque las empresas valieran más, sino simplemente porque todo el mundo creía que iban a seguir subiendo. Se compraba con dinero prestado, esperando vender más caro al día siguiente. Un ciclo de optimismo que estaba inflando ese globo hasta un punto que simplemente era insostenible. Y claro, todo lo que se hincha de forma artificial, pues inevitablemente acaba estallando. El 24 de octubre de 1929, ese globo reventó y la onda expansiva se sintió en todo el planeta. Fijaos en la velocidad del colapso, que es alucinante. El jueves negro cunde el pánico y empieza una venta masiva. Para el martes siguiente, el mercado se ha hundido por completo. En cuestión de días, fortunas enteras que se habían construido sobre el aire de la especulación se desvanecieron. Así sin más. Esta frase es que lo resume toda la perfección. Es la definición de un colapso total. Y demuestra una lección económica que no pasa de moda. Cuando la confianza desaparece, el valor se evapora. El pánico se apoderó de todos, desde los grandes inversores hasta la gente normal que había metido los ahorros de su vida en la bolsa. Y aquí está el punto clave. Ojo, que esto no fue una simple corrección del mercado. No. Esto fue el pistoletazo de salida de la Gran Depresión. Una década entera de paro masivo, de quiebras de empresas y de miseria generalizada que iba a cambiar el rumbo de la historia para siempre. Y claro, la crisis que empezó en Wall Street no se quedó en Estados Unidos. Se extendió como un virus económico rapidísimo por las arterias del comercio mundial. Y lo que empezó allí desencadenó una catástrofe a nivel global. El concepto de efecto dominó es que le viene como anillo al dedo para ilustrarlo. La caída de la primera ficha, que fue la bolsa, provocó la caída de la siguiente, y así una tras otra, hasta que toda la estructura económica mundial, que parecía tan sólida, se vino abajo. Mirad la secuencia. El crash hace que la gente vaya a sacar su dinero, y eso causa la quiebra de los bancos. Sin crédito de los bancos, las fábricas no pueden funcionar y cierran. El cierre de las fábricas provoca un paro masivo. Es una cadena de desastres imparable que arrastró a millones y millones de personas. Y aquí es donde la historia económica se convierte de repente en historia política. La crisis salta el Atlántico y golpea con una fuerza brutal a una Europa que todavía no se había recuperado del todo de la Primera Guerra Mundial. Esta desesperación social y económica creó el caldo de cultivo perfecto. Porque claro, cuando la gente pierde la esperanza en el sistema, empieza a escuchar las voces que prometen soluciones drásticas, sin importar el coste. Cuando los sistemas tradicionales fallan, cuando no ofrecen respuestas, la gente busca soluciones en otra parte. Y en la década de 1930, esas soluciones llegaron en forma de totalitarismo. Una forma nueva y aterradora de entender el poder y el Estado. Es súper importante entender bien qué es el totalitarismo. No es solo una dictadura, es mucho más. Es un sistema donde el Estado busca controlarlo absolutamente todo. La economía, la prensa, la vida privada de la gente. No hay espacio para la oposición. El individuo se anula, se disuelve en la masa, y el pensamiento crítico se cambia por la lealtad ciega al partido y a su líder. Y esta ideología tomó tres formas principales en Europa. En la Unión Soviética teníamos el comunismo de Stalin, en Italia el fascismo de Mussolini y en Alemania el nazismo de Hitler.
Y aunque sus ideologías eran distintas, sus métodos eran sorprendentemente parecidos: control absoluto, eliminación brutal de cualquiera que se opusiera y un culto al líder casi religioso. En Alemania, Hitler y el partido nazi canalizaron toda la frustración del país culpando a la democracia, a otros países y sobre todo a las minorías, especialmente a los judíos. Su ideología se basaba en la idea loca de una raza aria superior y en la necesidad de conquistar espacio vital para expandir Alemania. Mientras tanto, en Italia, Mussolini aprovechó el descontento por los resultados de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica. Su fascismo prometía restaurar el orden y la gloria nacional a través del militarismo y la supresión de todas las libertades democráticas. Y en la Unión Soviética, tras la muerte de Lenin, Stalin consolidó un poder absoluto. Convirtió la revolución comunista en una dictadura personal y totalitaria, eliminando a sus rivales con purgas masivas y enviando a millones de personas a campos de trabajos forzados, los famosos gulags. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Una crisis económica global que genera una desesperación brutal y el ascenso de regímenes agresivos y expansionistas que se alimentan precisamente de esa desesperación. El resultado era, pues, casi inevitable. Y el punto clave es este. Estas ideologías no podían coexistir en paz con el resto del mundo. El fascismo y el nazismo, en particular, necesitaban la conquista y la expansión para sobrevivir y para cumplir sus promesas. La guerra no era un riesgo, no, era parte del plan. Así que aquí está la secuencia completa, la cadena de causas y efectos. El final de la Primera Guerra Mundial deja un mundo muy inestable. El crack del 29 lo rompe del todo. La desesperación que provoca permite el ascenso de los regímenes totalitarios, y esos regímenes inician la Segunda Guerra Mundial, una ficha tras otra, en una sucesión de acontecimientos trágica e imparable. Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta inicial es dolorosamente clara. El final de una guerra no garantizó la paz. Al contrario, la inestabilidad que dejó, sumada a un desastre económico sin precedentes, creó las condiciones perfectas para que surgieran ideologías que solo podían conducir a un conflicto todavía peor. Y esto nos deja con una reflexión final. El periodo de entreguerras es un eco potentísimo que nos advierte sobre lo frágiles que pueden ser nuestras propias certezas. Nos enseña una lección fundamental. Cuando las estructuras sociales y económicas se quiebran, el vacío que dejan rara vez se llena con algo mejor. Es una pregunta que de distintas formas sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces.